La defensa de la dignidad del ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Buenas noches, hermanos. Con gran gozo en nuestro corazón les deseamos muy feliz año nuevo en este primer sábado, no solo del año, sino del mes, desde luego. Agradecemos infinitamente a las personas que nos acompañaron este día en la jornada de oración Provida. Recuerde, cada primer sábado de mes le esperamos en Santuario de Beata Teresa de Calcuta. Iniciamos a las 3 de la tarde con una hora santa en reparación por el pecado del aborto. Continuamos con una procesión con la Santísima Virgen, con el rosario por los no nacidos. Y cerramos con broche de oro en la Santa Misa, donde pedimos por todas aquellas personas que se han incorporado a la campaña de adopción espiritual. Así también encomendamos las peticiones de todas esas parejas que aún no han podido concebir y lo desean, un bebé. Desde luego por la unión familiar y por la paz en nuestra ciudad. Si usted no pudo acompañarnos o hasta hoy no ha podido, agende en su calendario, ahí en donde usted acostumbra establecer las actividades, el próximo primer sábado del mes de febrero, que nuevamente le estaremos esperando. Pues vamos a iniciar como es debido. Después de saludarlos, de felicitarlos. Ahora vamos a hacer una oración para dar continuidad a nuestro deseo de salvar niños, de ser la voz de los que aún no tienen voz. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te pedimos que más personas reconozcan el matrimonio y la familia como el mejor ambiente para que cada persona sea concebida, sea esperada y recibida, así como acompañada por su madre y su padre. Te pedimos también por las mujeres que son madres y sus esposos, para que la alegría de ser padres se incremente por la confianza depositada en ti por ellos, al otorgarles el don de la paternidad. Te damos gracias, Señor, también por el don de la vida que nos concedes en un año más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a comentar una exposición científica que nos hizo en el año 2007 el doctor Carlos Fernández del Castillo. Él es un ginecólogo y expuso ante la Suprema Corte de Justicia las bases científicas, médicas, ginecológicas por la cual hay que defender la vida. Desafortunadamente, los ministros de la Suprema Corte no tomaron en cuenta del todo esta exposición, este testimonio del doctor Carlos Fernández. Este testimonio pueden encontrarlo y de hecho ha circulado con mayor frecuencia últimamente en las redes sociales, en el internet. Pueden encontrarlo también. Está contenido en un libro que se llama La vida ante la corte, y ese libro contiene todos los testimonios que fueron expuestos a favor de la vida ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se había aprobado. Se aprobó el 24 de abril de 2007 la despenalización del aborto, y a respuesta de esto, los grupos Provida se organizan, interponen la acción de inconstitucionalidad contra esa decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y desde luego que no es solamente oponerse, sino ofrecer los elementos necesarios, darle a la Suprema Corte herramientas para que pudieran decidir a favor de la vida. Pese a las múltiples herramientas que se le presentaron a los ministros, a los
por demás explicaciones amplias con lujo de detalles, en qué momento inicia la vida y merecemos el respeto a la vida. Todas las personas, y en este caso pues los mexicanos, desoyeron esas explicaciones, esas justificaciones, y quedó vigente la ley que permite el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación, como está hasta este momento. Pero para que nosotros como defensores de la vida tengamos herramientas científicas que podamos responder con un fundamento médico, no es necesario que estudiemos toda la carrera de medicina, podemos ir allegándonos de elementos que ya nos otorgan las personas que se han preparado en ese campo, como en este caso el doctor Carlos Fernández, que explica de una manera tan clara, tan precisa, que cualquiera lo podemos comprender con solo prestarle atención y reflexionarlo, desde luego poniéndonos en manos del Espíritu Santo. En repetidas ocasiones se discute y tratan de desviar el asunto o de refutarnos que solamente defendemos la vida en razón de que somos católicos, en razón de que tenemos una creencia en un Dios, y que entonces el resto del mundo que no lo cree no está llamado a ser un defensor de la vida. A la luz de la ciencia también lo estamos. El doctor Carlos Fernández del Castillo se presenta así ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y explica: cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula, hasta alcanzar unos 4,000 millones de células con el mismo código genético que conforman los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. Y aquí me detengo para comentarles que algunas veces con este argumento se trata de convencer a las personas de que el aborto es algo inofensivo, porque precisamente es lo que le dicen a las personas, que solo el bebé recién concebido es un puñado de células. Hermanos, todos somos un puñado de células. Acabamos de leer el comentario del doctor Carlos, donde nos dice, bueno, aún en la edad adulta seguimos siendo un puñado de células. Tenemos sanguíneas, óseas, es decir, de todo tipo, pero seguimos siendo células. El cuerpo humano es como una gran construcción donde cada ladrillo es una célula. Entonces, ahí podemos derrumbar ese argumento de que el bebé recién concebido solo es un puñado de células. Sí lo es, pero lo es usted, hermano, lo es esa persona pro aborto, lo es cualquier persona, sea o no recién concebida. Seamos adultos o en la etapa que estemos, seguimos siendo un puñado de células. Entonces, ese argumento se derrumba automáticamente. ¿Y con qué lo hacemos? Con una base científica. Podemos recurrir a la cita del doctor Carlos Fernández o decir que usted lo escuchó precisamente de un científico. Más adelante nos dice, en la primera célula, llamada cigoto, se inicia el yo, la individualidad. Y nuevamente aquí me detengo para comentarle que esa individualidad la tenemos bien cierta los cristianos porque sabemos que Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Y mire qué maravilloso que la ciencia lo pueda confirmar. Esa individualidad se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez, cuando ese niño se descubre a sí mismo diferente del resto de los humanos que le rodean. El yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales
y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta y se adquiere si el embrión, al feto y al niño se le deja vivir. Eso es todo lo que se requiere, dejar que continúe su proceso de gestación, no detenerle, no derrumbarle, no evitarle ese avance que le permitirá unos meses más adelante nacer como lo hemos hecho usted y yo y Dios nos ha permitido. De acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y obstetricia, al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la 7ª semana de su vida y a partir de la 8ª de su existencia, cuando ya se distingue la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto. Pero yo les pido, hermanos, por favor, siempre refiérase al bebé concebido como una persona, como un bebé, como un niño. Podemos reconocer y estar bien conscientes que la ciencia médica, o como nos menciona el doctor, la embriología y la obstetricia les denomina en la primera etapa embrión y en la siguiente feto. Claro que podemos tener la conciencia, pero para crearle al resto de las personas la conciencia de que lo que estamos protegiendo son personas, entonces podemos bien en nuestro carácter de personas comunes y corrientes que no somos médicos, llamarle bebé, llamarle persona o recién concebido o prenacido. También es una forma de estar alertando de que, ojo, no porque le llames embrión tiene menos derechos. Continuaremos con el testimonio del doctor Carlos. Quédese con nosotros. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Regresamos, hermanos, para seguir comentando sobre el testimonio del doctor Carlos Fernández del Castillo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamentos médicos, científicos, que pueden servirnos para también nosotros defender la vida en nuestras conversaciones, cuando participemos en nuestro grupo apostólico o movimiento, cuando queramos opinar y no encontremos elementos suficientes, quizá herramientas. Bueno, repasemos el testimonio del doctor Carlos Fernández, que le vuelvo a insistir. Se encuentra también el video correspondiente en las redes, solamente busque Dr. Carlos Fernández, Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí podrá escuchar cuantas veces usted necesite este testimonio. Ahorita pues lo estamos comentando. Y aprovecho también para agradecer a Koinonia Radio el favor de recibirnos, de darnos este espacio para seguir siendo la voz de los que aún no tienen voz. El próximo mes, Dios mediante, cumpliremos un año de este programa, estar al aire siendo la voz de los que aún no tienen voz, a través precisamente de Koinonia Radio, que alza la voz para evangelizar. Le recordamos el número en cabina, que es el 608-3652, donde puede dejarnos sus comentarios, hacernos alguna indicación que usted considere pertinente, pero también le damos nuestros números de contacto.
es el 664-508-2154 y también a través de Facebook en la página Provida Santa Faustina. El correo electrónico es providatijuana@live.com. Bien, quedamos en que el doctor Fernández nos hace una distinción que en los primeros momentos es un embrión, a partir de que a ese bebecito se le pueda distinguir su tronco, cabeza y extremidades, entonces la ciencia médica le da el nombre de feto. Y nos aclara también que la Ley General de Salud le da el nombre de feto únicamente a partir de la 13ª semana de gestación. Es decir, precisamente posterior a que ya no es legal el aborto. La permisión para el aborto está concedida hasta la semana 12. Entonces es como un juego de palabras de no decirle feto, pues para permitir la facilidad, el acceso a la ideología de que no estamos eliminando vida de nadie a través de un aborto realizado antes de la semana o hasta la semana 12 de gestación. ¿Sí? Ya visualizamos, mientras no me digan feto, pues entonces es nada, es solamente un tejido, es un grupo de células, es algo que no siente, etcétera. ¿Sí? Es el juego de palabras que se utiliza para evitar ese impacto, esa situación de temor por estarle quitando la vida a un humano. En esta secuencia que hemos dicho ya, que empieza la vida a partir de una sola célula, que esta célula se va multiplicando hasta que tengamos miles y millones de células como lo hacemos en la edad adulta. A partir de una sola célula es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto, es decir, esa sola célula fecundada, irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando. Y como toda vida, regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada célula actúa en interacción con las demás células, en una realidad del carácter único del ser humano nuevo, ese que se acaba de concebir. Cada célula, a partir de la primera división después de la fecundación, sabe es una expresión, desde luego, pero quiero decir que cada célula no habrá una confusión. Sabe cuál va a ser corazón, cuál va a ser el cerebro, a partir de cuál se van a ir desarrollando los tejidos de la piel, del resto de los órganos. No hay confusión entre ellas. No habrá una situación al azar. Van distinguiéndose, van separándose como si fuera una fábrica en la que cada departamento sabe qué le corresponde hacer. Cuando tenga oportunidad, hermano, de buscar algún video científico, por ejemplo, National Geographic tiene uno que se llama En el seno materno o En la matriz, o hay algunos que se llaman La Odisea de la Vida, los tenemos disponibles también en nuestra página de Facebook Provida Santa Faustina. Es maravilloso ir descubriendo ese milagro, ese don precioso de la vida humana en su desarrollo inicial, cómo a partir de el óvulo, que es la célula más grande del ser humano, al ser fecundado por la más pequeña, que es el espermatozoide, unen sus núcleos, unen esas informaciones genéticas que lleva cada uno y forman, tal como lo dice la Sagrada Escritura, una sola cosa, una sola carne. Se unen, se funden y al cabo de unas horas, de unos lapso de tiempo, se dividen. Pero esa división, como le digo, no es al azar, no es una cuestión desordenada. Se dividen y
van entonces multiplicándose esas en 2, luego serán 4, 8, 16 y así sucesivamente hasta, como nos dice el doctor Carlos, hasta ser miles de millones de células. Insisto, esas células están organizadas, están coordinadas y forman ese sistema de órganos que tenemos los humanos y que maravillosamente Dios nos ha concedido. Presenciar, desde luego a través de un video, el maravilloso don de la vida es algo que realmente se los deseo para que ustedes queden enamorados de la defensa de la vida. Maravillados cuando nosotros hemos recibido el don de nuestro Señor de también ser portadores de vida, en especial desde luego las mujeres, que somos quienes durante los 9 meses llevamos esa personita cuando es una sola, o personitas cuando son gemelos o más de 2 bebés, pues naturalmente que la maravilla llega al colmo de los límites, ¿verdad? Es precioso, es hermoso ver el desarrollo de una personita a partir de la fecundación. Realmente se los recomiendo, hermanos. Y desde luego que al momento que usted lo presencie, que lo vea, pues entonces estará más llamado a ser defensor de la vida. Entenderá cuál es la razón de que las personas que estamos en Provida nos apasionemos en que haya más personas que se contagien en ser la voz de los que aún no tienen voz. Desde luego que el otro extremo de la vida también lo estamos cuidando, que es la etapa adulta o llamada tercera edad, o nuestros ancianos. Tampoco estamos olvidándolos. Sí, desde luego que estamos pidiendo que la eutanasia no sea algo que se incluya en nuestras leyes, algo que pase por la mente de nadie. Sin embargo, desde luego que la mayor amenaza que tenemos en la defensa de la vida es en la cultura de la muerte a través de anticonceptivos, el aborto, el cambio de nombres a estas palabras. Por ejemplo, en lugar de aborto le dicen interrupción legal del embarazo, en lugar de llamarle persona, bebé, pues el llamar un puñado de células, o como dice la Ley General de Salud, solamente es feto a partir de la 13ª semana de gestación. ¿Y antes qué era? Podemos preguntar nosotros, bueno, ¿y antes qué es? Yo no he escuchado hasta ahorita ninguna embarazada que con 2 meses de embarazo vaya a su ultrasonido y pregunte, ¿cómo está el fetito? ¿Cómo está esa cosa que traigo ahí? Siempre decimos, ¿cómo está mi bebé? ¿Cómo está mi hijo? Preguntamos directamente por lo que nosotros estamos bien seguras de que es un bebé, nuestro hijo. Bien, el embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Aquí, desde luego, el doctor Carlos Fernández está incluyendo que no completamos nuestro desarrollo mientras estamos en los 9 meses de gestación, sino que nacemos, vivimos nuestra infancia, adolescencia, juventud, y en adultez es cuando ahora sí estamos absolutamente desarrollados. Ya alcanzamos un punto de madurez y a eso se refiere con todas estas semanas, pero desde luego que en este momento se refiere a las 40 que duran el desarrollo de la gestación, el embarazo propiamente. Y las 40 es un promedio porque ya sabemos que el parto puede adelantarse, puede retrasarse de 1 o 2 semanas, dependiendo de el propio desarrollo del bebé, la propia salud de la embarazada. Individuo es cada ser organizado y precisamente es lo que les comentaba, que no es al azar el desarrollo de esas células. Para continuar, vamos a ir a un breve espacio. Por encima de todo,
Debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Bien, regresamos y estamos comentando el testimonio del doctor Carlos Fernández del Castillo ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Y les dijo el doctor: individuo es un ser organizado respecto de la especie a que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana. Por lo tanto, es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que, desde una sola célula, estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Al principio de su vida, se encuentra en estado embrionario y se irá transformando a lo largo de su existencia, pasando a las etapas de feto, recién nacido, niño, adolescente y adulto humano. Y si se le deja vivir, desde que es lactante, irá expresando su personalidad. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no será una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo, con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. Esto lo dice el doctor, hermanos, porque desde luego que si estos organismos internacionales afirman al igual que lo hacemos nosotros, si convencen como nosotros, que a partir de la fecundación hay una nueva persona, se les vienen abajo importantes mercados económicos. Estamos hablando de las ganancias económicas por vender quizá una píldora del día siguiente, por dejar de cobrar precisamente por servicio de aborto. Si nosotros estamos diciendo que es una persona, si ellos lo aceptan, entonces se viene abajo esos negocios, esos intereses económicos. A eso se refiere el doctor Carlos Fernández del Castillo. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya se la tiene a la vista de todos. Yo pregunto, ¿esa criatura es una persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán, sí, es una persona. Ahora, yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Usted, hermano, piense, un bebecito acaba de nacer, tiene apenas, igual que el año, vamos a suponer que va con el año, tiene apenas 1 o 2 días de nacido. Veamos ese bebecito en nuestra mente, en nuestro corazón. Llevémoslo, como dice el doctor Carlos, en sentido inverso.
¿Listo, hermano? Bien. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de su madre, ¿qué era esa persona? ¿Era persona? La respuesta de todos será que sí, es una persona dentro de su madre, y así nos iremos hacia atrás día con día, semana tras semana, mes tras mes, y, por dar un ejemplo, llegaremos a la semana 20, 18, 16, etc. ¿Acaso, por haber llegado a la semana 11, ya dejó de ser una persona ese bebé? Por supuesto que la respuesta es no. Es el mismo individuo de la especie humana. El origen de su vida se remonta al cigoto. Y ahora, después de 9 meses, ya está aquí, con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no. Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de 11 semanas de vida intrauterino que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente no. El doctor Carlos aquí lo que nos hace reflexionar es que no ocurre nada mágico cuando la persona recién concebida cumple 12 semanas de gestación o cuando solo tiene 11. Sigue siendo la misma. O cuando rebasa ese límite de las 12 semanas, sigue siendo el mismo que fue concebido. No cambió, es el mismo. ¿Por qué entonces quitarle su derecho a la vida? El embrión es una persona en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto. Y así irá creciendo, pero en las 2 etapas estamos hablando de persona. Indudablemente, hermanos. Por eso defiendo a los embriones, dice el doctor Carles. Defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser humano es, ante todo, una exigencia de civilización. He visto, nos dice el doctor Carlos, con los equipos de ultrasonido, lo que es la vida humana desde la 3ª o 4ª semana de existencia. He sentido en mis manos la vida de miles de millones de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he tenido más de 30,000 partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud de la vida de las madres y sus hijos. Con esta vasta experiencia del doctor Carlos Fernández, desde luego que tiene la autoridad profesional, académica y moral suficiente para reclamar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la defensa de la vida. Qué pena que en aquel momento no le hayan atendido. Los médicos, dice el doctor Carlos, estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Si usted, hermano, es un médico que me escucha, recuérdele a sus compañeros, a sus colegas, que el juramento que hicieron fue a favor de la defensa de la vida, a favor de la protección de la vida humana. Si usted conoce a algún médico, solamente recuérdele ese juramento que hizo al iniciar su carrera profesional. Todos los médicos están llamados a defender y proteger la vida. Y aquí hago una equiparación con los enfermeros, enfermeras, que pronto será su día, les felicito anticipadamente en el Día de la Enfermera. Ustedes también, hermanos enfermeros, enfermeras, están llamados
a ser protectores, defensores de la vida. Por más que ustedes tengan algún conocimiento que su experiencia les ha otorgado, ustedes no aconsejen, no den el remedio, entre comillas remedio, no les indiquen a ninguno de sus amistades cuál es la fórmula, el método para acabar con la vida de ese ser que tal vez llegó inesperada o de forma no planeada a la vida de esa persona que les está pidiendo cómo interrumpen la vida de ese bebé recién concebido. Desde luego que lo que les preguntan es cómo aborto, qué tomo, qué hago, qué procedimiento me recomiendas. No lo hagan, enfermeros, enfermeras. Están llamados ustedes, al igual que el médico, a defender y proteger la vida humana en todas sus etapas. Y una de sus etapas es la etapa gestacional, es decir, la etapa en que esa persona ha sido recién concebida. Comprendo, dice el doctor Carlos, lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido de miles de veces a través de las numerosas pacientes embarazadas que he tenido en mis años que llevo de médico. La experiencia personal me ha enseñado que cuando una mujer que se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un aborto porque se trata de un embarazo no deseado, si esta mamá recibe una explicación del valor de la vida de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo mediante el aborto. Si el doctor Carlos nos está diciendo que si a esa mujer se le explica el valor de la vida, ¿sí? Si le explicamos que lo que ella tiene en su seno es una persona viva, única e irrepetible, ella desiste del aborto. Pero si le engañan, si le dicen que solo es un puñado de células, que es un simple tejido, que no va a sentir dolor, ella se confía, ella se engaña a sí misma y se refugia y busca la falsa salida de la muerte de esa persona que se llama aborto. Continúe, hermano, con nosotros para tener más herramientas y ser la voz de los que aún no tienen voz. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Bien, hermanos, continuamos con el testimonio del doctor Carlos Fernández del Castillo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está redactada en términos muy amigables que cualquiera de nosotros puede comprender, pero que lleva la base científica de un médico con al menos 53 años de experiencia como ginecólogo y obstetra. Y nos dice: por el eufemismo que se utiliza, recibo la clara manipulación de términos con la frase interrupción legal del embarazo. Es diferente que a una mujer se le diga le voy o le vamos a interrumpir legalmente su embarazo, a que se le diga le voy o le vamos a matar a su hijo no deseado con autorización de la ley. Lo mismo ocurre con las instituciones y en última instancia con el cirujano que dice
voy a interrumpir legalmente un embarazo o voy a hacer un legrado, a que diga, por ser indeseable, con autorización de la ley, voy a matar a un embrión o a un feto de menos de 12 semanas. Eufemismo. Eso es lo que hacen últimamente las instituciones, cubrir, manipular, desviar nuestra atención hasta que aprendamos los términos con los cuales ahora se llama a las cosas. Ya no se le llama por su nombre. Ahora quieren manipularlo para desensibilizarnos, para hacernos sentir menos presión. En el caso del aborto, bueno, para no sentir que estoy matando a nadie, solamente estoy interrumpiendo el embarazo. Se nos ha proporcionado información oficial que expresa que en este primer año, es decir, en el 2007, acudieron a instituciones médicas del gobierno del Distrito Federal 11.500 mujeres para solicitar la interrupción de su embarazo, y de ellas 3.724 desistieron, para gloria de nuestro Señor, lo que es el 32%. Sin embargo, dicen que les hicieron el aborto a 7.776 mujeres y solo 31 casos tuvieron complicaciones que se superaron y lamentablemente reportan la muerte de una jovencita porque el cirujano no respetó el protocolo. No obstante, se mataron a 7.776 individuos de nacionalidad mexicana. Es decir, la estadística dice interrupción legal del embarazo, 7.776. La realidad es muerte. Mataron a 7.776, por lo menos, individuos recién concebidos, personas prenacidas, bebés de menos de 12 semanas de gestación. Esa es la realidad. No nos dan información de las secuelas que van a sufrir estas mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarros, perforaciones del útero, síndrome psicológico post-aborto, que en algunos casos requerirán tratamientos psiquiátricos, psicológicos. Los derechos humanos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que aprueban o desaprueban por una votación. De Comité Nacional Pro Vida aquí en Tijuana. La misa será, Dios mediante, 25 de enero a las 10 de la mañana en el Parroquia Inmaculada Concepción, en la zona centro, en la calle Segunda. Ojalá guste acompañarnos para saludarle de una manera personal. Si conoce a alguna embarazada, dígale que vaya, va a recibir una bendición especial en sus vientres. Así también haremos oración por la unión familiar y por todas las personas que se dedican a la defensa de la vida. De igual manera, le invitamos a que permanezca en sintonía de estos programas, ya que estaremos próximamente dando las indicaciones para la siguiente campaña de 40 días por la vida. Aprovecho también para pedirle que venga a Koinonia y adquiera los productos que son pues para seguir el sostenimiento de esta estación. En esta época le recomiendo la miel silvestre de Koinonia. Oh, sí, excelente remedio para esas resequedades, para esa prevención de gripes. Mire, yo la estoy tomando y créame que ha surtido efectos. La miel la tienen disponible aquí en Koinonia, así que ojalá quiera adquirirla, se lleva el beneficio de la miel, pero también, ¿qué cree? Pues nos ayuda a seguir siendo la voz de los que aún no tienen voz. Le deseo un año colmado de bendiciones y le pido ser la voz de los que aún no tienen voz. Dios le bendiga.
El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima. chance to know you more, to touch you